Vamos a hablar de cosas que nos apasionan, porque la pasión es una cosa fabulosa que nos lleva por dentro. Aplausos. Ok, listo, madura. Que Maita nos haga publicidad. Oh, por Dios, qué jodido. Buenos días, tardes, noches. En realidad, todo depende de donde nos estés escuchando, ¿no? Mi nombre es Daniel Palomo y creo que estoy olvidando algo importante. Eso es bastante probable. Mi nombre es Gisela Castillo y me encantaría decir que no necesitamos presentarnos. Pero para qué mentir, aún no somos famosos. Pero vamos a hacerlo. El día de hoy queremos darte la bienvenida a nuestro podcast como la primera vez, porque en realidad siempre hay una primera vez. Este va a ser un podcast en el que no solamente vamos a compartir nuestras opiniones, queremos dejarte algo en lo que pensar. Y que obviamente nos haga reír en el proceso, teniendo en cuenta que ninguno de los dos somos comediantes y esperamos en realidad que esto salga muy bien. Básicamente queremos que escuches distintas perspectivas sobre temas varios con la confianza y el humor que dos amigos como nosotros te pueden dar. Y que además podemos ser tus amigos. Pero bueno, ya. Vamos a darte la bienvenida de nuevo, solo ponte cómodo y esperamos que disfrutes de una nueva primera vez. Bueno, una vez hechas las presentaciones, empecemos con todo. ¿Qué te parece? Así mismo es, vámonos con todo y el día de hoy vamos a hablar de nuestra primera vez. La verdad es que aquí no hablamos de sexo. Bueno, o por lo menos por ahora no, la verdad. Bueno, sí, es verdad. Mira, hablando con seriedad, ¿qué te parece si nos dices de dónde salió el nombre de este podcast? Bueno, la verdad es que voy a intentar hacerlo de la manera más resumida posible. Básicamente te voy a decir cómo surgió el nombre y somos dos amigos hablando de queremos dejar una reflexión, queremos dejar algún tema central, importante y que sea común además para todos. Entonces, cabe acotar que cuando tú me dijiste, cuando tuvimos esta reunión, tú me dijiste que fuera el psicólogo en vez de dejarle reflexiones a la gente. Bueno, lo siento, pero es que eso es raro a veces de pensar en vamos a dejarle reflexiones a la gente. Gisela, ¿cómo así? Pero luego de que empezamos a hablar, realmente pensamos en, ok, está bien, siempre hay una primera vez para todo y la verdad además ahí coincidimos todos. Siempre tuviste una primera vez. De ahí nace el nombre, como la primera vez. Sí, la verdad es que la vida en general está llena de primeras veces. O sea, siempre vas a hacer algo por primera vez. Bueno, o como nosotros dijimos, porque siempre hay una. ¿Y qué significa esto? Básicamente, que no importa si alguien más ya lo hizo. Tú siempre vas a tener oportunidades de vivir determinadas experiencias por primera vez. Exactamente. Si yo, por ejemplo, hago una pregunta ahorita a todos los que nos están escuchando y les digo, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por primera vez? Su respuesta debería ser que ya mismo, porque por primera vez estás escuchando nuestro podcast, ¿no? Y qué buen podcast, porque esto cada vez va a estar agarrando más contenido, más fuerza. Estamos comenzando, pero lo hacemos realmente con muchísimo cariño y entusiasmo. Muchas veces las personas creen que solo de pequeños hacemos cosas por primera vez, como decir la primera palabra, la primera vez que caminamos, el primer día de colegio, y la lista sigue y de hecho no para nunca. No importa la edad que tengas, de hecho, a lo largo de nuestro recorrido siempre hay primeras veces. Te doy un ejemplo, la primera vez que grabas un podcast, ¿o no, Gisela? Coño, vale, pero qué buen ejemplo. Yo te voy a dar otro. ¿Qué te parece si hablamos de las veces que nosotros nos reunimos a hablar de 1.000.000 de cosas? Pero tú con tus problemas de memoria y todo esto, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que nos reunimos para hablar de esta idea? Te tengo una pregunta primero. ¿Eso de los problemas de memoria fue algo deliberado o fue solo porque te salió? Fue algo que me salió, porque siempre te voy a fastidiar con tus problemas de memoria. Bueno, vamos a ser completamente sinceros y honestos con nuestra audiencia. Sí, señores, yo tengo problemas de memoria, a veces voy a millón corriendo y hay ciertas cosas que se me olvidan, ¿para qué decirte que no? Si me dejas un mensaje, si me dejas una imagen, un contenido del cual quieras hablar, puede ser que se me olvide, pero estará Gisela para recordármelo. ¿Qué tanto, verdad, Gisela? Ah, no, sí, la agenda, me dicen. Bueno, sí, mira, realmente nosotros nos reunimos un par de veces para hablar sobre esta idea. Gisela realmente me dijo, vamos a hablar de esta idea, vamos a hablar del contenido, y ahí fue donde yo le dije, ve para el psicólogo y ya, si necesitas con quién hablar, ve para el psicólogo. Pero luego dijimos, realmente esa audiencia sí quiere escuchar de temas relevantes, temas comunes, temas que a ti te dejen algo y te enriquezcan. Entonces sí, la verdad sale este tema, sale libremente el vamos a hablar sobre primeras veces, como por ejemplo, Gisela, no sé si quieres entrar en un tema en particular.
te doy la libertad al respecto. Vaya, pero o sea, aquí la responsabilidad cae sobre mí 100%. O sea, que si te recuerdo los WhatsApps, que si te recuerdo la cita con el odontólogo. Bueno, vamos a hablar de... ¿Tú recuerdas tu primer trabajo? Mi primer trabajo, formal o informal. Eso de primer trabajo informal viniendo de Venezuela, papi, déjame decirte que no suena tan bien. Cabe Así que acotar, cabe hablemos acotar. Somos dos venezolanos que estamos viviendo en dos partes, latitudes completamente distintas en el mundo, pero seguimos siendo en esencia venezolanos y eso es algo que lo vamos a mantener para ustedes, audiencia. Totalmente. O sea, cuando decimos que vivimos en dos partes del mundo con latitudes diferentes, es tan real que en mi horario son las 7:30 de la noche y en el horario de Daniel son las 12:30 del mediodía. O Por sea, ejemplo, yo Madrid, tengo hambre. Bogotá. Yo tengo hambre y Gisela también tiene hambre, pero yo del almuerzo y ella de cena. Pues nada, mira, primer trabajo, vamos a hablar del formal. Mi primer trabajo formal fue trabajando como camp counselor, como guía de campamento en Venezuela. Y ahí Ay, sí, realmente, está bien, Spanglish, pues. sí, perdóname, es que bueno, vamos a hacer de nuestra audiencia internacional, venezolanos en el mundo, que también quieran escuchar cosas mundiales, ¿no? Ok. En cualquier momento te metes ahí en Venezolanos Anónimos. Eso es un tema del Luego, cual vamos a luego hablar más explicamos adelante. esto. Eso es un tema del cual vamos a hablar más adelante. Venezolanos Anónimos es algo que se hizo tendencia además y le vamos a decir de que, mira, este primer trabajo como guía de campamento, la verdad fue la primera vez en donde yo me conecté con algo que realmente me generaba pasión. Fue la primera vez en donde yo dije, wow, estoy haciendo dinero por algo que me gusta. ¿Cuál fue tu primera vez? Luego te cuento en qué me gasté mi primer sueldo. Mi primer trabajo fue, o sea, sí, formal, fue asistente legal en una empresa venezolana, pero el tema no era como que, ay, sí, ella es asistente legal, no, sino que mi papá era el gerente de recursos humanos. Sí, me palanqueó, ajá, ¿y qué? ¿Todos ustedes fueron palanqueados en algún trabajo alguna vez? Mentira. Pero no era tan fácil como, ay, sí, mi papá es el jefe. No, no, mi papá me votó a mí porque llegué tarde un día. O sea, teníamos que entrar a las 8 y yo llegué a las 8:45 y me votó. Tú puedes decir lo mismo de tus jefes, Yo Daniel. lo que te puedo decir es que a pesar de que esta es tu idea y que nace desde una conversación que tú abriste, si llegas tarde, pues también te voy a votar. Es una falta de responsabilidad completamente. Yo siempre he sido puntual a lo largo de toda mi vida. Vamos a comentarte un poquito sobre el primer día de la universidad, quizás. No, pero ya va, ya va. Antes de que me digas esto, no me dijiste en qué te gastaste tu primer sueldo Es y cierto. quiero saberlo porque conociéndote, mira, cigarros y curda. No, 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 no le digas eso a nuestra audiencia. Eso han pasado largos años y han habido primeras veces, largas primeras veces. Como la primera vez me gasté mi sueldo, esto básicamente fue en una caja de cervezas. No sé por qué lo hiciste tan alusivo, yo la verdad no entiendo. Pero sí, fue realmente en una caja de cervezas, regresando de mi primer sueldo, se me fue en una caja de cerveza. Eso eran cosas que pasaban en Venezuela, la verdad. O sea, tú decías, wow, trabajé bastante y no me duró para nada. En el segundo sueldo, con esa misma gente trabajando, ya me fui como tal y me quedé varios días en un campamento en el interior, en los llanos de Venezuela. Al regresar de ese primer trabajo ya yo tenía 16 años y la verdad es que allí sí me dio capital suficiente como para poder comprar en ese momento cajas de cigarros que revendí. ¿Tú puedes creer eso? O sea, tú me estás diciendo que lo hiciste todo muy mal. Te gastaste tu primer sueldo en una caja de birras siendo menor de edad y tu segundo sueldo te lo gastaste en cigarros y las revendiste. Viejo, lo hiciste todo muy mal. Por eso es que este Todo podcast tiene muy que salir mal. después de las 9 de la noche. Sí, eran cosas que pasaban en Venezuela realmente. Pues nada, yo o conseguí una oportunidad de mercado. Yo tenía muchos amigos que en ese momento querían fumar cigarrillos importados y yo los conseguí y los comprábamos y los revendimos. ¿Por qué no? Bueno, 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 no voy a decir nada porque yo fumaba a la misma edad que tú, bebía a la misma edad que tú y por algo estamos aquí con el hígado medio, medio, ¿no? Síndrome de estrés por alejamiento y esas cosas. Mira, vale, hablando del primer día de universidad, yo sí yo recuerdo clarito mi primer día de universidad porque yo estudiaba en la Santa María y primera vez que me lanzaba para allá, manejando yo sola en mi carro, y resulta que no agarré el desvío de la Santa María. Y
pues fue bastante interesante perder mi primer día de clase porque no sabía cómo regresarme de Guarenas, Guatire y toda esta zona. A ti te pasó algo parecido, ¿no? Porque, o no sé, porque vivías, oye, a mí, estudiabas en la universidad al frente, que era la Metro. Realmente en el primer día de la universidad nunca llegué a perderme hasta llegar a Guarenas porque además sabía que si seguías de la universidad había un retorno antes de llegar a Guarenas. Esa era una parte importante. Para los que no saben, la Universidad Santa María y la Universidad Metropolitana quedaban a las afueras de la ciudad de Caracas y ciertamente si ibas un poco distraída como Gisela en este sentido, llegabas a una ciudad satélite que se llama Guarenas o Guatire. En ese mismo sentido, no, la verdad es que mi primer día de universidad fue algo bastante curioso porque yo iba completamente emocionado de que íbamos a escuchar temas nuevos y relevantes. Y lo que me dieron fue una inducción a la universidad, me pasearon por la biblioteca. Yo decía, ¿qué demonios? Si yo soy administrador, ¿cómo que Tú nunca biblioteca? habías ido a una biblioteca en tu vida. O sea, Sí. la conociste en la universidad. Sí, había ido, pero no me gustaron tanto, sino hasta como los últimos años de la universidad, cuando dije, oh vaya, esto de leer tiene algo de sentido en mi vida. Fue la primera vez que me sentí interesado por la lectura. Te hablo como al tercer, cuarto año de la universidad. Wow. O sea, esto es decir mucho, Daniel. O sea, que en tu tercer, cuarto año de universidad fue que te hayas sentido motivado a entrar a la biblioteca. Wow. Bueno, pero al final me siento orgullosa de ti. Pero no quiere decir que antes lograste. no haya entrado, solo que no lo hacía de corazón. Lo hacía porque tenía que pasar las materias, cosa que me costaba bastante, por cierto. Ok. Mira, ahora que estamos aquí recordando nuestros años mozos, porque, los primeros años de universidad éramos unos niñitos. ¿Qué te parece si hablamos de nuestras primeras borracheras? Yo la mía la tengo clarita, la tengo grabada, que imposible que se me olvide. Y se le acaba de cumplir 55 años diciendo años mozos. De hecho, cuidado, estás en población vulnerable, ¿ok? Recuerda que hay coronavirus en la calle todavía, eso es algo importante. Población vulnerable, ¿sí? Sí, Perfecto, hablemos soy de la primera población de borrachera riesgo. y ayúdame tú porque la verdad es que nuevamente me falla la memoria y no, quizás estaba muy borracho la primera vez. Pero es que yo estoy bastante segura que tu primera borrachera no fue conmigo, pero sin embargo puedo decir que la primera vez que bebimos alcohol, y esto es un cuento que me persigue por los siglos de los siglos, fue en mi casa. Estábamos en sexto grado. O sea, ¿tú has visto? Sexto grado. ¿Qué hacíamos nosotros con alcohol en sexto grado? Pero bueno, el punto es que el bar de mi casa, para los que no han ido, mi casa tiene un bar que tú lo ves y ya te quieres destruir. Para esa época estaba de moda la Smirnoff Ice y la nevera del bar de mi casa estaba llenita de Smirnoff Ice y de Breeze Ice, de los primeros 3 sabores, que era una amarilla, una verde y una naranja. Y nada, yo hice una reunión en sexto grado y empezamos a vernos las Smirnoff. Obviamente todo esto se complica porque yo no le había dicho nada a mi mamá de que íbamos a beber. Cuando mi mamá llega a la casa, empezamos a meter esas botellas en las jardineras del patio y tal, no sé qué. Y como a la semana citaron a mi mamá del colegio porque mi mamá le estaba dando alcohol a menores de edad. ¿Qué tal? Yo también lo hubiese hecho. Yo también lo hubiese hecho, de verdad que son esas cosas horrorosas de las cuales tú estás hablando, como es su alcohol en sexto grado. Perdónenos audiencia, lo que pasa es que eran tiempos difíciles. La verdad, yo no recuerdo, yo no, Difícil. Tengo que yo contar no que esta no recuerdo fue mi muy bien. primera borrachera, pero sí recuerdo que esa fue la primera vez que bebimos juntos como hermanos, miembros de esta iglesia que formamos Sí, esta nosotros. iglesia en la cual hablamos de primeros sueldos gastados en vicios. Qué horrible eso, menos mal que ha cambiado, cómo hemos crecido, al punto que, insisto, Gisela sigue siendo población vulnerable en este momento porque se lanzó la cédula al piso. Pues sí, tomábamos Smirnoff Ah, Ice, tomábamos Breeze Ice, sí me acuerdo un poquito, pero mi primera borrachera, aquí voy a citar a un par de amigos, ellos van a saber cuando esté hablando de esta historia y es, nos fuimos a la playa, a un amigo muy cercano, un hermano mío, nos fuimos a la playa y vuelve a llegar la Smirnoff Ice. Esa gente de Smirnoff deberían de meterlos presos, o sea, siempre andaban alcoholizando a los menores de edad, ahora que recuerdo. Claro, era un alcohol con sabor a chinoto, a 7-Up, Sprite, si quieres hablar en términos internacionales, ¿te acuerdas de eso? Y tenía yo te voy a 10 grados decir de alcohol, algo. una cosa así. Sí, en verdad tenía bastante grados de alcohol para ser una bebida tan suavecita, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. En vez de decir que los metan presos, vamos a decir que los patrocinen. ¿Tú sabes cuántas veces los hemos nombrado en menos de 5 minutos? Es verdad, deberíamos de hacer eso. Vamos a llamarlos entonces a partir de este momento marcas blancas alcoholizantes de menores de edad.
Sí, ciertamente, Bueno, dale. imagínate esto, era un Sprite o era un 7-Up con 10 grados de alcohol y por supuesto al niño le gusta el refresco. Y peor aún en la Ujú. licorería que nos los vendían. Pero bueno, aquí ya no vamos a entrar en ese tema, vamos a entrar en el tema de qué hacíamos nosotros con eso. Me fui para la playa e insisto, esto era un refresco y me tomé 2, 3, quizás 4. Te estoy hablando de menor de edad que todavía no sabía qué era esa cuestión. Y nosotros andábamos solos por nuestro camino como sin nada, ¿no? Luego, la mamá de nuestro amigo nos fue a buscar, nosotros menores de edad, nos fue a buscar a la playa y la vía era un poco destapada, era abierta. Cuando yo me monto en el carro sí me sentía un poco mareado, pero cuando empieza el camino destapado, con huecos y todo lo demás, en una de esas yo puedo recordar y voy a hacer aquí un sonido. Suena en la ventana y ha sonado con mi cráneo. Yo estaba tan mareado que un hueco yo no pude aguantarlo y pues me fui completamente al otro lado y me golpeé de la ventana. Esa fue una de mis primeras borracheras y con 404 Smirnoff, 4 bebidas alcoholizantes blancas que no vamos a seguir nombrando su nombre. Mira, me da risa esto porque esa fue tu primera borrachera, pero yo recuerdo una de mis Una de últimas ellas. borracheras y a mí me pasó algo parecido. Yo no podía aguantar la cabeza. O sea, así que te entiendo. O sea, si yo con 20, ¿qué? 24 años más o menos no pude aguantar mi cabeza, imagínate un niño de sexto grado, séptimo, no lo sé. Era como séptimo, eran como séptimo grado, sí, por allí. Séptimo, o sea, era tu etapa rebelde, porque Teníamos, para los ¿qué? que no lo 13 años. saben, sí, 13, 14, 13, 13, 14 14. años. Sí, sí, sí. Para los que no lo saben, Daniel y yo no solamente somos amigos de la vida, sino que estudiamos en el mismo colegio hasta séptimo, y esos fueron unos años de rebeldía. Tan rebeldes que, Daniel, tú te hiciste un piercing en Varios. séptimo, varios, Varios. ¿no? Pero a ver, no ¿Sí? era un tema tan rebelde. Ahorita entramos en el tema de primera vez que te hiciste un piercing. Eso es interesante. Pero no era un tema de rebeldía, sino era un tema y en el cual vamos a tocar más adelante también la educación. La educación en ese momento, y de hecho ahorita falta mucho por desarrollarse, pero en ese momento no daba con los intereses de todos los alumnos. Yo sencillamente no me sentía interesado por lo que se hacía en el colegio. Y creo que era sencillamente buscando cosas nuevas que me apasionaran, que me interesaran. Por alguna razón llegué a la primera vez de abrirme un piercing. Sí, lo hice. Me abrí un piercing en la lengua. ¿Cuál fue tu primer piercing, Gisela? En la lengua también. Bueno, a ver, la gente ahorita anda con una cosa de que los zarcillos son piercing y tal. Y que, mira, tú no has terminado de nacer y ya te pusieron zarcillos en la clínica o donde sea que naciste. Pero como tal, mi primer piercing fue en la lengua y una vez más lo hice a escondidas de mi madre. Porque creo que está súper mal visto el piercing en la sociedad latinoamericana, no sé por qué, lo ven como algo malo, igual que el tema de los tatuajes. Pero sí, mi primer piercing fue en la lengua y llegué a abrírmelo hasta 3 veces, o sea, en 3 oportunidades distintas. ¿Qué tatuajes tienes o no tienes? No, no tengo tatuajes. Ojo, no tengo nada en contra de los tatuajes, pero no, nunca he conseguido algo en lo cual yo diga, oye, esto realmente me gusta. Sin embargo, cuando lo haga les contaré sobre mi primera vez que me he tatuado. Lo que sí es verdad es que ciertamente muchos de los que le hemos comentado esa primera borrachera fue sin permiso de mis padres, lo hice escapado. Esa primera vez que me abrí un piercing también lo hice escapado, entonces, ¿por qué no comentamos la primera vez que te escapaste de tu casa? Eso sería una vez interesante, ¿no? La primera vez que me escapé de mi casa. Yo sé que tú eres el del problema de memoria, pero pero escaparme como, ay, típico que me peleé con mis papás y dije, me voy de la casa y agarré un bolso con un pijama y un peluche y me fui por ahí, o O cómo. escapada de que no te dieron permiso para ir a algún sitio y aún así lo hiciste. Ya, puede ser sí, la primera vez que me fui así escapada estaba castigada. Estaba castigada porque reparaba probablemente matemáticas, porque todavía no me sé la tabla de multiplicar. Sí, con 28 años, ¿qué quieren que les diga? Pero aquí estoy grabando un podcast, así que, ajá, ¿para qué necesitaba Población yo las tablas de vulnerable. multiplicar? Otra vez. Bueno, ¿qué es el punto? Estaba castigada porque reparaba probablemente matemática o algo así, y mis amigas, que ellas van a saber quiénes son, de la urbanización, dijeron, vamos a McDonald's. Imagínate, eso era lo que yo quería. O sea, yo no quería ir a una fiesta, yo quería ir a McDonald's, gordita, ¿no? Y me fui caminando con mis amigas desde mi casa hasta el McDonald's de la Trinidad. Esa fue realmente la primera vez que me escapé de casa, así como que la recuerdo fácilmente.
Eso eran que Tú, como unos 5 kilómetros caminando de tu casa, una cosa así, ¿no? no sé, te acabo de decir que no me sé las tablas de multiplicar. ¿Tú de verdad pretendes que sepa los kilómetros que hay de mi casa a McDonald's? Bueno, lo importante es que en el camino hemos aprendido muchas cosas. Primeras experiencias, primeras clases, primer trabajo, primera borrachera, primer sueldo y en qué lo gastaste. Aunque ahora creo que, la verdad es que antes de eso que yo les comenté, seguramente también tuve otro primer sueldo, pero es que mi memoria, insisto, yo voy a traerme una libreta para la segunda sesión. Ahora, primer viaje con tus amigos, Gisela, ¿qué tal fue ese primer viaje con tus amigos? Con permiso. Importante. Mi primer viaje con mis amigos fue un viaje a la Sí. playa también. Sí, un viaje a la playa fue por el cumpleaños de uno de mis amigos, que además su cumpleaños siempre es increíble porque la mayoría de los años cae en plenos carnavales. Entonces, él pasa como 5 días de cumpleaños. Y fue un viaje a la playa, fue un grupo de gente tan random, no teníamos nada que ver unos con otros, pero mira, yo te puedo decir, fácilmente fue un gran, gran viaje, fueron unos carnavales excelentes. Hoy en día puedo decir que si hubiera bebido en ese viaje no lo hubiera pasado tan bien. Sí, ¿Y claro, tú? eso que hablemos nosotros de primeras borracheras es porque fue una experiencia, no quiere decir que lo hagamos todo el tiempo. Bueno, hace 4 años te podía decir que Teatro Bar vio nuestras mejores épocas de tarjeta de débito, ¿no? Sí, siempre hay una primera vez también para decir que ya no tomamos alcohol porque somos población vulnerable. Pero bueno, en ese mismo sentido, la verdad es que sí, esos primeros viajes con amigos, lo importante también es que ustedes como audiencia vayan recordando esas primeras veces y que nos dejen comentarios también sobre sus primeras veces. Puede ser que a todas estas las inventamos o puede ser que no. Entonces, eso es algo importante. Mentira, son ¿Qué todas verdades, son dices? todas experiencias y eso es lo importante, que acá seamos completamente honestos en lo que ustedes escuchan con lo que nosotros, para la redundancia, le decimos, ¿no? Es así. Mira, vamos a entrar en un temita un poco más profundo porque ya estábamos hablando de borracheras, teatro bar, alcoholismo, menores de edad. Y quiero preguntarte, porque yo sé que tú eres de mis primeros amigos en vivir solo. ¿Qué tal fue esa experiencia? O sea, ¿te acuerdas más? Yo sé que tienes problemas con la memoria, vuelvo y repito, pero ¿te acuerdas más o menos a qué edad te tocó vivir solo? ¿Por qué te tocó? Si lo quieres decir, ojo. Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, te voy a comentar que yo considero que esa fue la primera vez en mi vida donde entró la madurez como tal y donde tú dices, wow, hay un cambio importante en esa primera vez de trabajo, esa primera vez en la universidad, esa primera borrachera de la que habíamos hablado, el primer viaje, y entra la primera vez en donde tú dices, ok, tengo que empezar a ser un adulto. Esa parte también es interesante, ¿no? La primera vez en la que tú dices, tengo responsabilidades y tengo las cosas atadas a mis manos, por así decirlo, ¿no? Depende de mí que se logren. Yo tenía poco menos de 22 años quizás, 22 años, y me tocó vivir solo, pero en mi misma casa. La cuestión es que con los que yo vivía se fueron. Eso es un contexto venezolano de los cuales, bueno, más adelante vamos a tocar también, pero no nos vamos a detener hoy, sino sencillamente, pues me tocó vivir solo porque la vida me llevó a vivir solo. Realmente no es porque yo quisiera. Cabe acotar que en Venezuela, para los que nos están escuchando, que probablemente sean muchos venezolanos, no era tan normal el tema de irte a vivir solo como puede ser en otros países, sino tú lo hacías si realmente Era necesario. era necesario, pero realmente no era tan común. Entonces, bueno, me tocó vivir solo en un contexto venezolano complicado, en guarimbas de distintos años, en no hay comida, en los automercados vacíos. Y Además, para el realmente que no sepa, perdón que te interrumpa tu cuento, guarda la idea ahí, porque yo sé que tu DDA se te... Adiós. Pero para los que no saben, Palomo vivía casi que en plena autopista de Prados y ahí era donde se armaba todo el zaperoco a nivel de guarimbas. O sea, la mayoría de problemas para los del este se presentaban ahí, uy, en el vamos a hablar puente de la gente de del Santa este. Fe. Hablemos luego ¿Quieres de la hablar gente del este. quieres hablar de No, la no, gente pero del bueno, este? para cerrar la idea de la Perdón, primera vez que perdón, viví vuelve, solo, vuelve. sí, no, la verdad es que fue interesante y yo lo que quiero es que ustedes como audiencia también piensen en esa primera vez que te tocó vivir solo, ¿no? La primera vez que te diste cuenta que si no botas la basura llegan las plagas. La basura no se bota sola, ¿tú puedes creer eso? Yo pensaba que la basura se botaba sola. Tú Otra puedes cosa, por creer ejemplo, la eso. nevera se tiene que llenar por tu cuenta, o sea, tú tienes que ir a comprar la comida y es como que, oh, wow, esta cosa está complicada. No, vale, ahora siendo serio, sí te empiezas a dar cuenta que, bueno, si no trabajas y no tienes la nevera, entonces no estás, empiezas a tener responsabilidades, tienes que mantener la casa limpia
invitar a tus amigos es una buena opción cuando tú les dices por primera vez, vengan, vamos a pasarla bien en mi casa, pero al día siguiente por primera vez tienes que recoger todo ese desastre porque antes no lo habías hecho. De No digo el verdad, pero ya recogerlo, va. no digo el O sea, recogerlo, sino el hecho de que no estabas solo y por tanto no hacías una magno fiesta en una casa que no debiste haberlo hecho. Pero bueno, eso... pero a ver, ya va, porque esto también depende, porque yo no vivía sola y yo recuerdo que mi mamá me levantaba a la mañana siguiente de la fiesta, tipo, mira, mi amorcito, ve a limpiar porque la fiesta fue tuya, no mía. Y yo decía, ay, mamá y tal. Y así, o sea, me tenía que parar enratonada, no sé qué, cansada, a limpiar. Así que, Sí, no, no no, sé, la verdad es que la no. diferencia allí es que yo en mi casa nunca hice fiestas hasta que viví solo. Allí la diferencia, ¿no? Entonces no tenía Ok. como eso en mi disco duro de tener que pararme a limpiar un desorden en mi casa porque no había desorden por fiestas en mi casa, a no ser de que sea algo familiar, íntimo o algo por el estilo. ¿Qué tal tu primera vez que viviste sola? Bueno, yo la verdad es que no tengo tanta experiencia como tú, porque tú viviste solo hace ya bastante tiempo. De hecho, viviste solo en Venezuela, que volvemos al tema de que no era lo más común del mundo. Yo viví sola como tal hace que 6 meses. O sea, a ver, tengo un año acá en España, probablemente, no sé, hace 7 meses fue que empecé a vivir sola. Y luego vino el tema pandémico y dije, ¿sabes qué? Esta soledad no la voy a aguantar. Y hablé con mi familia y les dije, miren, ¿será que me puedo ir a vivir con ustedes? Los cuales me aceptaron y aquí estoy viviendo con ellos. Así que mi experiencia viviendo sola tampoco fue muy complicada. Fue complicado porque estaba en otro país, en otro continente. Las cosas aquí funcionan totalmente distinto a Venezuela. Con esto quiero decir que aquí las cosas sí funcionan, como el metro, el autobús y tal. Y además, algo súper importante, y esto va a sonar chimbísimo para la gente que probablemente no esté en el contexto. Yo tenía carro y aquí sola no tengo carro. No hace falta, ojo, no hace falta tener carro acá porque, como digo, el metro y el autobús funcionan perfectamente, pero era algo totalmente distinto. O sea, aquí tenía que programar mis tiempos y mis cosas de acuerdo al horario del autobús. No es como que, ay, voy a ver una amiga y tal, y voy a agarrar mi carro, voy a ir y ya. No, no, no. O sea, es que, a ver, ¿a qué hora pasa el autobús? Ah, el autobús pasa a las 7:50. Me quedan 3 minutos. Me da tiempo de caminar de aquí a la parada en 3 minutos. Y si no, tengo que esperar 10 minutos para el siguiente autobús. Entonces creo que mi primera vez viviendo sola fue más en temas de organización que en temas de limpieza o rellenar la nevera y cosas así, Esos la son verdad. temas relevantes que también vamos a tocar más adelante porque, bueno, comenzamos desde lo cómico, desde la primera borrachera, ese primer trabajo que inventaste cuando te escapaste y aquí vamos a tener diversas tonalidades, pero entre ellas cosas también que vamos a comentar es tu primer emprendimiento. Por ejemplo, es importante mencionar que el emprendimiento no es algo únicamente de negocios. El tema de emprender es la primera vez que emprendiste un viaje, la primera vez que Ok. saliste sola a la calle, la primera vez que te organizaste en función de lo que tú comentas, Gisela, los horarios del autobús. No estábamos acostumbrados a irnos en autobús y si lo hacías es un solo desastre, porque ese era el contexto de Caracas, un desastre, una locura, o por lo menos el que a nosotros nos tocó vivir. Yo, por ejemplo, tuve un primer emprendimiento como tal y esto fue patrocinado por mi mamá, que tanto la quiero. Gracias, mamá, por si me estás escuchando todo esto. Sí, déjame Gracias, la señora cuña. mamá de Palomo, la Eso es queremos. muy importante, la creemos. Ella me ayudó en un viaje. Yo le comenté, bueno, mamá, pero si nosotros compramos aquí unas chemises, que no voy a mencionar la marca para dejar de hacer el patrocinio acá, si nosotros compramos estas chemises con un logo bastante curioso de cocodrilo, no sé por qué tiene un cocodrilo, y lo regresamos a Venezuela y las vendemos en Venezuela, oye, podemos hacer una platica. Y ella me dice, bueno, voy a confiar en ti, no ni idea de lo que me estás diciendo, no tenía ni una estructura para nada de lo que es un emprendimiento. Tema que, insisto, Yo podemos creo, hablar más detalle más adelante. yo quiero que tú sepas que tienes mente de tiburón. O sea, cuando hablamos del primer trabajo, me hablaste de revender cajas de cigarros. Aquí me estás hablando de revender chemises. Mente de tiburón, hermano. Te felicito. O tal vez de bubonero de Sabana Grande. Pero bueno, nada, el hecho es que sí, se me ocurrió importar algunas de estas chemises y al final me quedé como con el 70% de las chemises, no la vendí. Perdón, mamá, pero bueno, me quedó ropa en el closet. Gracias, gracias. Fue una primera vez en la cual me di cuenta, entré en pérdida. No tuve capacidades de gerencia. ¿Qué tal tu primer De verdad emprendimiento? que no, de verdad que no. Antes de decir mi primer emprendimiento, quiero pedirle disculpas a tu mamá por haber confiado en ti con eso.
O No, sea, no, 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 no. Ella realmente, sabe no, que no. me dejó tremenda enseñanza. Ok, qué bueno, qué bueno. De todo siempre hay que aprender algo, siempre, Siempre, siempre. ¿Qué es lo que siempre. buscamos con este podcast? Ojo, ustedes nos ven aquí riéndonos y tal, pero queremos dejar algo, lo dijimos al inicio, queremos dejar algo en ustedes, una reflexión, un aprendizaje, lo que sea. Eso Con sí. respecto a mi primer emprendimiento, en algún punto de mi vida, cuando era chiquita, dije que quería vender tortas, pero nunca lo logré. Es que mi abuela hacía tortas, por cierto. Olivia, ¿sabes? Ya poniéndome más seria, hice un curso de bartender y me lancé una empresa con Vivi, mi hermana del alma, que eran las barras móviles. En ese momento no existía ese boom en Venezuela y yo dije, mira, ¿sabes qué? Esto es un mercado que está libre, vamos a montar una empresa. Le pedí a una amiga que nos diseñara el logo y tal. Como yo estudiaba Derecho, hice la constitución de la empresa, fuimos, la registramos. Bueno, nos hizo el favor el ahora esposo de Vivi, se llama Bar No Stop, y la verdad es que fuimos como a 2 fiestas. Porque bueno, no lo hicimos tan bien, no teníamos como que el capital completo para eso, pero yo creo que fue una buena experiencia. Y si me dices hoy en día, quisieras retomar ese emprendimiento, te voy a decir, mira, la verdad es que vamos a hacerlo porque ¿por qué no? O Bueno, ya sea, saben, los que quieran alcohol invertir en y el negocio negocios. de Gisela, ahí les vamos a dar el número al final de este podcast. Vamos a ir ya cerrando lo que es el tema del negocio, así que pues inviertan en Gisela, ya saben, ella quiere continuar con su negocio. Pero sí, Gisela, también continuando en lo que tú mencionas, de todas estas primeras veces, siempre hay una reflexión, eso es algo que nosotros siempre vamos a querer dejar. Esta es nuestra primera vez como un podcast, es una excelente experiencia. Y el hecho de que nos escuchen para nosotros ya nos motiva muchísimo. La primera vez que emprendiste, seguramente también te conseguiste con un fracaso, en algún momento. Del emprendimiento uno aprende más irónicamente de los fracasos que de los éxitos. Incluso me atrevería a decir que en la vida uno aprende más de los fracasos que de los éxitos. Por tanto, son temas que vamos a desarrollar más adelante uno con uno. Y también quisiera mencionarte, por ejemplo, la primera vez en que te ofrecieron un negocio multinivel. Cómo fue esa experiencia para ti? Ahorita hablando de los negocios multiniveles, si quieres ser tu Mira, propio jefe, esos son temas interesantes. eso ahorita está súper de moda, o sea, como que siempre ha existido, pero ahorita está como ese boom otra vez. Es como cíclico, ¿sabes? Te ofrecen ser tu propio jefe, pasan 4 años donde boom, 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 propio jefe, trabajas desde tu casa y luego por 2 años dejas de escuchar de los negocios piramidales y vuelven otra vez a sonar. Yo recuerdo que, obviamente, como yo soy gordita, el primer negocio multinivel que me ofrecieron fue Herbalife. Fue Herbalife, Herbalife, ¿cómo no pregúntame cómo. recordarlo? Claro, claro, claro. Y me lo ofreció una persona del colegio, de la promoción, que estoy segura que además fue su primer negocio. Y fue unas vacaciones, me llamó y yo súper extrañada, tipo, ¿qué hace este pana llamándome? Y que hola y tal, mira, quiero ir a tu casa a ofrecerte algo que te va a ayudar a mejorar tu estilo de vida. Y yo que sí, bueno, dale, está bien. Cuadré con mi mamá y este chamo fue y no, me llegó con Herbalife. O sea, me llegó con Herbalife, pero no con las merengadas y ya, no, no, no. Me llegó con las merengadas, con los tés, con los productos para limpiarse la cara, que sí, unas pastillas para dormir y tal. Y yo que sí, mira, la verdad es que no estoy interesada en esto. Ese fue el primer negocio multinivel que conocí. Yo no tengo nada en contra de eso. O sea, ojo, si tú quieres ser tu propio jefe, trabajar desde tu casa y generar ingresos de hasta $3,000 quincenal, Eso solo mira, acuña. Para nada, para nada, para nada. ellos no tienen un speech, o sea, ellos no tienen este speech, ¿no? O Estructurado, sea, nunca jamás. jamás, o sea, ellos nunca van a llegar a ti y te van a decir que, oye, te tengo una propuesta buenísima, ¿estás No, dispuesto a escucharla? una cifra relevante. ¿Sabías que hay tantas personas que sufren de obesidad en el mundo? Hola, mi nombre es Negocio Multinivel y No, no, y que además ahora, o sea, por ejemplo, ahorita ya no es Herbalife, ahorita están que sí, no voy a decir marcas otra vez, aunque tengo diciendo marcas 5 minutos. Forex, sin marca, sin marca, Pero ahorita hay Forex. unos aceites y tal que te ayudan. Yo no tengo nada en contra de los aceites esenciales, soy fan de ellos, Cada quien que haga lo pero que quiera hacer con aceite, ¿no? hay que aceptar, epa, hay que aceptar Siempre que hay es una un primera negocio. vez.
es un negocio multinivel. Los aceites esenciales son un negocio multinivel. Ojo, vamos a entrar en un tema relevante. Esto es cómico. El negocio multinivel, lo que es cómico es la manera en cómo la gente a veces tiene un approach. Y tú dices, dude, no quiero negocio multinivel, quiero hacer un podcast. ¿Sí? Déjame libre, quiero hacer un podcast. Y punto. Y no te voy a hacer propaganda de tu negocio multinivel en mi podcast. Porque además esto va a ser sumamente interesante. Perdona que te interrumpa, pero tienes como 200 años siendo amigo mío y vas a seguir diciéndole propaganda a la publicidad. Bueno, pero perdóneme a aquel publicista que le dije propaganda a la publicidad, pero ya, listo, quedémonos en el negocio multinivel. El tema es que es cómo tú tienes un approach con tus distintas audiencias. Es importante que sepamos que no todo el mundo quiere ser su propio jefe en su casa y cómodo, y no me digas que $200,000 en un segundo, porque también las cuñas son algo increíble. Ojo, el que está arriba del multinivel no es mentira, hace muchísima plata, pero a expensas muchas veces de otras personas que, lamentándolo mucho, creen en propuestas de negocios que no son tan interesantes. Te voy a hablar de una propuesta de negocio interesantes. Déjanos a través de Patreon en Tus Nalgas Podcast, Patreon, Tu Primera Vez Podcast, y también en Apple TV, Spotify. Déjanos dinero ahí para que tú veas cómo hacemos cosas interesantes. En algún momento te la devolveré. Gracias, tío, mamá, primo, todas esas personas en que empiezan a confiar en uno desde el primer momento. Quisiera ir cerrando y nada. No es así, no es relevante, pero... O sea, tú no quieres cortarnos la nota. Tú no quieres cortarnos la nota, pero tenemos ya unos 40 minutos hablando. O sea, que si tú llegaste hasta aquí, querida audiencia, escuchándonos a nosotros... Nos quieres. Y te quiero, te estoy mandando un abrazo gigantesco. O sea, qué habilidad de paciencia la tuya de escuchar nuestro primer podcast, cosas inventadas. O tal vez no, o tal vez sí, pero primeras veces sin lugar a duda. Estamos haciendo cosas por primera vez, nos damos cuenta que hay primeras veces para todos y no nos damos cuenta que fue la primera vez, sino después de que pasaron muchos tiempos. Entonces, es relevante que vivamos al 100% todas las experiencias buenas o malas y uno no sabe si esa va a ser la primera vez e incluso si va a ser la última. Oye, pero no cerremos esto con esto tan darks así. Yo creo que podríamos dejarlo como en una frase de Einstein que dijo: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Eso resume todo este primer capítulo del podcast. Hablamos de un montón de primeras veces, de un montón de cosas que la gente dice como que, no había pensado en eso, ¿sabes? O bueno, yo lo quiero ver así, ¿no? Y yo quiero que también como audiencia lo veas así, que nos dejes tus comentarios, porque para nosotros la retroalimentación es muy, muy importante. Si te reíste, si no te reíste. Además, otra cosa que es importante y de lo cual vamos a hablar en próximas oportunidades, ser nuestros fans con S al final, así para que suene horrible. Nuestros fans en singular plural, pero métele fans, ¿ok? Métele de nuevo. Gisela, ¿cómo es? ¿Qué? Fans. Nuestros fans, así, fans. Luego hablaremos de los fans y nadie y esos comentarios, pero eso van a ser otras cosas. Fácil, en verdad es sencillo. Atrévete a hacer cosas por primera vez. Gisela, ¿cómo lo ves? Me encanta que hayas cerrado así y si yo sigo hablando no cerramos así. Así que atrévete a hacer cosas por primera vez. Daniel. Atrévete. Y bueno, nos encantó esta conversa de hoy, pero fijo, ya se cansaron de nosotros. En realidad yo espero que no, porque si es así, lo estamos haciendo mal, aunque yo creo que lo estamos haciendo bien. Ay, bueno, ya, no era tan literal la cosa. El punto es que hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escucharnos, yo la pasé increíble y espero que tú también. Exacto, nos encantó el episodio de hoy. Gracias de nuevo y gracias a ti también, Palomo, por aceptar este proyecto, tiempo y esfuerzo. No, gracias a ti, friend, y pues nada, hasta aquí llegó por primera vez. Hablaremos de nuevo de aquí en una semana. Adiós.